Pues a pesar de la defensa que el gran Pericles hizo de Anaxágoras en asamblea, nuestro filósofo a pesar de ello fue condenado al destierro y tuvo que salir de Atenas acusado de impiedad del delito griego de asabeia. Bien, dado que esta acusación de impiedad, como hemos dicho al principio del curso, ha sido más que común en la historia de la filosofía, vamos a ver con un poco más detalle qué era este delito y por qué se convirtió en una de las herramientas principales de los griegos y posteriormente de otros pueblos de la historia para terminar rápidamente con las filosofías que se pasaban de originales, digamos, o lo que diríamos hoy en día, con las filosofías que atentaban ante lo políticamente correcto. Es necesario destacar, en primer lugar, atentos, que el delito de impiedad de asabeia no formó parte desde el principio, desde el comienzo del Código Penal ateniense. Es decir, no se trataba de un delito tradicional, sino que su condición jurídica fue creada en un momento muy específico de la historia para responder concretamente a la necesidad de proteger la integridad política del Estado ateniense. Fijaros, en el siglo V antes de nuestra era, Atenas, la Gran Atenas, se había convertido ya en una verdadera potencia comercial y económica. Era, para que nos entendamos, la Nueva York del momento. Pero claro, ¿qué es lo que suele ocurrir normalmente con las grandes metrópolis comerciales? Que su propio crecimiento exige el contacto, el intercambio con el exterior. Necesitan importar y exportar, ello les obliga a abrirse hacia afuera y como consecuencia muchísimos extranjeros comenzaron a llegar a Atenas para hacer negocios. En el momento en el que llegaron los senos, los alien, los otros, no solo empezaron a verse el brillo de sus monedas llenando las arcas de Atenas, sino también nuevos peinados, nuevas ropas, nuevos tonos de piel, nuevas lenguas extrañas y diferentes costumbres, gentes rezando de formas raras, bebiendo y comiendo en posiciones extrañas, interpretaciones distintas del mundo, religiones y dioses desconocidos. La contemplación de lo distinto como algo que existe, pero no solo eso, sino como algo que funciona, hizo zozobrar la seguridad de muchos atenienses en los fundamentos de su cultura tradicional. Las modas, por supuesto, los neologismos, los nuevos usos comenzaron a encandilar a parte de la población que empezó a ver como algo, no sé, como algo viejo, como algo cutre, paleto, provinciano y sin emoción, lo suyo, lo que había sido siempre suyo. ¿Os suena? Por ello, en el mismo instante en el que comenzaba a abrirse al mundo, Atenas consideró absolutamente imprescindible comenzar a legislar sobre aquellos elementos que definían su propia identidad como pueblo. Comenzar, por tanto, a proteger por ley aquello que consideraba la clave y la esencia de su éxito, que por ese mismo éxito comenzaba a estar en peligro. En la primera parte de este ciclo habíamos visto que los atenienses llegaron incluso a legislar, a votar leyes sobre su lengua escrita, exactamente sobre el uso de determinadas letras, algo que nos sorprendía, algo que nos parecía increíble, pero es que la lengua forma parte de la identidad más íntima de un pueblo. Legislar y controlar la lengua es políticamente muy importante, defender su uso, evitar su deformación y extender su empleo era absolutamente capital para los griegos para mantener su dominio comercial, su hegemonía y su superioridad en los tratos y en las transacciones. Es decir, fijaros, cuando obligas al otro a negociar en tu lengua materna, tú como hablante nativo siempre vas a tener ventaja, siempre vas a poder liarle, engañarle mejor. Así que la defensa legislativa de la lengua no es solamente una cuestión de identidad, sino de poder y de dinero. En esta línea, lo segundo que reglaron los atenienses detrás de la lengua fueron sus cultos y sus creencias, de tal forma que no se pudiera permitir la expresión pública de otras formas de entender el mundo, de otras cosmovisiones que pudieran rivalizar, distraer o seducir a los jóvenes y que no pudieran sentirse de algún modo legitimadas estas formas extranjeras de entender la realidad para entrar en el espacio social, artístico, literario de los griegos, es decir, en ese espacio que les había convertido realmente en la gran potencia que eran. En el siglo V, por tanto, se estableció un nuevo código penal en el que se definió de forma clara qué era ese delito de impiedad, la asabeia,
y sus supuestos. Vamos, por tanto, a continuación a exponer estos supuestos para que podáis ver la enorme cantidad de cosas diferentes que fueron introducidas en el delito de impiedad, que nosotros cuando vimos eso de la impiedad normalmente lo relacionamos con el ateísmo, ¿no? Un impío es un ateo, es aquel que no cree en Dios, pero no se limita a eso. En Atenas la sabella incluía muchas otras cosas. En primer lugar, efectivamente, como era de esperar, era delito adorar a un dios extranjero. Evidentemente, la creencia en los dioses olímpicos implicaba un conjunto de valores, de ideas que reglaban la sociedad griega, la jerarquizaban y le daban su propia identidad. Así que adorar dioses extranjeros podía ser extremadamente peligroso. En segundo lugar, la introducción de nuevas divinidades, no tanto dioses extranjeros, sino la creación de nuevos dioses, algo rarísimo. Y diréis, ¿pero quién se dedicaba a hablar de dioses nuevos? Uno de los más famosos fue Sócrates, que hablaba de la existencia de un daimon en su cabeza, si lo recordáis en los diálogos de Platón, que le decía qué tenía que hacer y qué no tenía que hacer. Él tomaba las decisiones según su daimon y, de hecho, en la condena de impiedad de Sócrates se incluye la referencia a esta nueva y extraña divinidad que se había atrevido a introducir. En tercer lugar, se consideraba impiedad, delito de impiedad, a Sabella, revelar los misterios de los cultos tónicos, por ejemplo, o los cultos eleusinos de la diosa Demeter, estaba penado con la muerte. Otro de los supuestos de la Sabella era parodiar a la religión. Algo bastante raro porque ¿qué es lo que hacían absolutamente todos los comediógrafos de Atenas? Reírse de la religión en sus comedias. Fijaros que este delito es muy ambiguo, evidentemente incluía muchas cosas que a veces se aplicaban y otras no. Otro supuesto del delito era violar los templos y las imágenes. Curioso, porque en el mito fundacional de la cultura griega, en la Ilíada, sabemos todos perfectamente que Aquiles viola el templo de Apolo, lo profana y le corta la cabeza a una de las imágenes. Otro de los supuestos era desarraigar los olivos sagrados. No podías cortar olivos o arrancarle las raíces porque, como nosotros sabemos y hemos visto ya, Atenea era la diosa, la patrona de Atenas y su símbolo fundamental era el olivo, así que arrancar los olivos de Atenas era de alguna forma atentar contra la gran diosa de la polis y también contra el gran negocio de los griegos. Sabéis que fundamentalmente los atenienses comerciaban con dos tipos de productos en el Mediterráneo, que eran la cerámica y el aceite. Y algunos de mis alumnos me preguntan, madre mía, qué bien comían los griegos, ¿no? Qué dieta mediterránea, qué sanos, tanto aceite utilizaban. No, los griegos tenían el monopolio sobre la industria energética, no alimentaria. El aceite de oliva en esa época se usaba fundamentalmente para iluminar, para calentar, no tanto para comer. Así que estas inmensas ánforas que encontramos en los barcos en periodo griego y romano, realmente lo que estaban transportando era el petróleo del momento y no tanto un alimento clásico de la dieta mediterránea. Otro supuesto del delito de asabella era perturbar las ceremonias, es decir, molestar, interrumpir, protestar en medio de uno de los rituales de sacrificio griego. Otro era rebelarse contra la autoridad del sacerdote. Curiosamente no estamos en la Edad Media, ¿eh? Esto parece la Inquisición, pero no lo es. Estamos en la Grecia del siglo V, en la Atenas luminosa de la época clásica. Otro supuesto incluido dentro del delito era no enterrar a los muertos, actividad que nos recuerda bastante a la Antígona de Sófocles, donde efectivamente lo que se le prohíbe a la hermosa y a la valiente Antígona es enterrar a su hermano. Así que fijaros, gran parte de la literatura griega consiste en la ruptura de estos valores que incluso estaban penados por la ley. Otro supuesto era el asesinato. Creo que no hay mito, ni relato, ni comedia, ni historia griega que no incluya algún asesinato. Otro era el incesto, tampoco creo que haya mito alguno que no lo incluya. O la violencia contra los padres, que es literalmente la definición del Edipo de Sófocles también. Finalmente, la forma clásica de la sabella incluía la traición a la patria en el sentido militar, algo que había hecho, como todos bien sabéis, el Alcibiades, que aparece en Platón, ese gran general ateniense que traicionó repetidas veces a los griegos entregando secretos de estado a los persas. Pues bien, fijaros, evidentemente en el delito de asabella aparecen recogidos los rasgos típicos de un pueblo que se intenta proteger ¿de qué? Del cosmopolitismo.
Esta era la situación de Atenas, la situación del Código Penal de Atenas a principios del siglo V, pero, atentos, en época de Anaxágoras y directamente para él, en su honor, a la definición del delito de impiedad se le amplió un caso, se le introdujo un nuevo supuesto. Diópites, uno de los principales rivales políticos de Pericles, consiguió aprobar en el año 483 la inclusión de una cosita más en esta larga lista de casos que incurrían en Asabella. Incurrirán en el delito de impiedad quienes, atentos, no crean en las cosas divinas o impartan enseñanzas sobre los fenómenos celestes. ¡Toma ya! Nada más y nada menos que en bandeja un delito dirigido directamente contra Anaxágoras y evidentemente contra la nueva filosofía de la naturaleza. Es decir, la filosofía acababa de llegar a Atenas y prácticamente en el mismo instante en el que se conseguía instalar fue introducida en el Código Penal como una actividad peligrosa y susceptible de ser considerada como una herejía, como un gravísimo delito de impiedad.